Muy bien. En esta sesión vamos a utilizar algunas herramientas de software para que ustedes puedan organizar y presentar los datos. Una de las más usadas es el SPSS, ¿no? Es una herramienta de software estadístico de IBM y ustedes la pueden encontrar cuando buscan en Google de esta forma, ¿no? Ese es el link que les he compartido. De la última versión la pueden encontrar en esta página oficial de IBM, ¿no? Cuando ustedes ingresan aquí, se tienen que luego registrar para luego descargar el software, ¿no? Pero yo les he compartido un link en el cual ya ustedes lo pueden descargar. Entonces vamos a ver algunas pautas de cómo podemos trabajar con esta herramienta de software que se llama SPSS. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya lo he inicializado, ¿no? Vamos a iniciar el software la primera vez. Yo ya estoy registrado, pero me está pidiendo que me cargar por primera vez, ¿no? Mientras va cargando, les voy comentando la data que vamos a trabajar. Ya he preparado un pequeño archivo. Vamos a registrarnos de una vez mejor. Y aquí, bueno, cierro y vamos a empezar este laboratorio. Vamos a abrir el SPSS. El icono que están viendo es el icono del SPSS, ¿no? En este caso, la última versión es la versión 24. ¿No? Aquí tenemos una base de datos previa, pero lo que quería mostrarles es esta base de datos, la cual vamos a incorporar al SPSS, ¿no? Es una base de datos pequeña, en la cual tiene algunas variables. Por ejemplo, tiene el nombre de la persona, o los apellidos, la especialidad, el sexo, la nota y la edad. Es decir, tiene algunas variables numéricas, como por ejemplo la nota y la edad, y algunas variables cualitativas, como por ejemplo el sexo, la especialidad, ¿no? Entonces con ellas vamos a trabajar. Este archivo, bueno, voy a guardarlo por ejemplo en una carpeta aquí de mi Dropbox, y luego se los voy a compartir. Le voy a llamar lab SPSS, y también lo podemos usar luego para Minitab. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro objetivo de ahora es poder generar a través de la herramienta del SPSS algunos gráficos para la variable cualitativa, por ejemplo, gráficos de barras y gráficos circulares, y también un histograma para la variable cuantitativa y un diagrama de cajas. El día de mañana pasaremos a explicar bien o a detalle cómo se pueden interpretar estos resultados. Nuestro objetivo de ahora es más que todo brindarles una pauta para usar el software, ¿no? Entonces, voy a abrir voy a abrir una apertura de los datos, y en cuanto al tipo que voy a abrir, miren que el SPSS inclusive acepta archivos de base de datos, por ejemplo como DBF, Lotus, entre otros, o de otros paquetes estadísticos como por ejemplo Stata o SAS. Escojo Excel y ahí tengo el archivo, ¿no? Entonces lo voy a abrir, abro ese archivo de Excel, se van a cargar los datos, y me está preguntando de esta hoja de Excel, ¿no? Bueno, solamente tiene una hoja que se llama Data, cuál es la que yo deseo, ¿no? También me da la posibilidad de hacer eso. Entonces, bueno, verifico que sea Data, me da una vista previa de las columnas, y esos símbolos que ustedes están viendo con esos tres círculos de colores, es
es una primera topología de la variable. En este caso, es como si fuera una variable cualitativa. Y ese símbolo de una regla está indicando que es una variable cuantitativa, ¿no? Es decir, el SPSS, de alguna forma, ya hace una primera aproximación de los tipos de variables. Pero igual vamos a ver cómo le especificamos qué tipo de variable es. Entonces acepto, he cargado los archivos, y ahí tenemos los archivos, ¿de acuerdo? Entonces miren, el SPSS básicamente trabaja con tres documentos, o tres vistas. Esta vista que estamos viendo es la vista del editor de datos, en el cual yo puedo modificar algunos valores. Por ejemplo, esta nota, en vez de que sea 9, supongamos que sea, por ejemplo, 8. ¿No? Presiono Enter y modifico. Pero una que nos interesa mucho es la vista de variables. En la vista de variables, yo voy a definir la estructura de mi base de datos, donde cada línea viene a ser una variable. Por ejemplo, la variable sexo, tenemos los tipos que ya son propios de todo paquete informático, que también se maneja, por ejemplo, en el Excel, como los valores de moneda, fecha, puntos, entre otros. Y hacia la derecha, hacia el final, está ya este campo que es propiamente del concepto estadístico, ¿no? Por ejemplo, el sexo sería una variable nominal, una variable, perdón, cualitativa con escala nominal. La nota de una persona, para decir que es numérico, escogemos escala. La edad también sería escala. La especialidad de una persona, por ejemplo, si es sociólogo, psicólogo, entre otros, sería nominal, no hay un orden. Los apellidos también serían nominal, bueno, y tenemos un campo para identificador, ¿de acuerdo? Ahora recién voy a grabar el archivo para que se transforme de Excel a un archivo propio de SPSS. Entonces lo guardo, y al guardarlo ya le voy a poner la extensión .sap. Les voy a poner de nombre laboratorio 1 básico, organización de datos. Entonces, la extensión con la que se va a guardar, que es propia del SPSS, es .sap. Entonces lo guardo. Ya tengo el archivo listo, ¿de acuerdo? Muy bien, tengo la vista de datos. Puedo navegar hacia la parte inferior para ver todos los registros que tengo. En este caso tenemos 70 observaciones, ¿de acuerdo? Nuestra unidad de estudio en este caso, por ejemplo, podría ser el participante de un curso, ¿no? En el cual tenemos de diversas carreras. Entonces tenemos, por ejemplo, filósofos, arqueólogos, psicólogos, de periodismo, entre otros. Tenemos también el sexo, la nota que ha sacado en el curso y la edad que tiene dicha persona. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a explorar o hacer una primera aproximación para entender cómo se están comportando estos valores? En el menú superior tengo la opción Analizar, y luego en el submenú Estadístico Descriptivo tengo la opción Frecuencias. Con estas dos opciones, Frecuencias y Descriptivos, voy a comenzar a hacer mis primeros cuadros de resumen. Por ejemplo, vamos a escoger frecuencias. Escogemos frecuencias. Aparece un menú en el cual en la parte izquierda, como pueden ver, están todas las variables que tiene mi base de datos. Supongamos que yo quiero, por ejemplo, analizar la variable sexo, o la variable cualitativa sexo. Entonces la lanzo hacia la derecha. Y miren que también ya por defecto el SPSS muestra las tablas de frecuencia. Esas tablas que hacíamos a mano en Excel, aquí ya la misma herramienta o el paquete estadístico la genera, ¿de acuerdo? Ya la tenemos de alguna forma lista para poder trabajarla y para poder implementarla. Ese es nuestro reto, más que todo interpretar. Tenemos muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición que nos procesan los datos, y nuestra labor consiste en esos datos ya procesados, darle un sentido, darle una interpretación para una mejor toma de decisiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, queremos ver cómo están distribuidos los participantes de acuerdo a la variable sexo. Tengo aquí el botón estadísticos, que el estadístico es una medida de resumen que mide, ¿no?, al conjunto de los datos.
Como esa variable es cualitativa, lo que podemos hacer solamente es, por ejemplo, calcular la moda, es decir, qué valor es el que más se repite. Si la variable fuera con escala ordinal, podríamos también calcular algunas medidas de posición como los percentiles. Pero por ahora, como la variable tiene escala nominal, solamente podemos calcular la moda. Siéntanse libres, por favor, si en algún momento tienen alguna duda, con toda confianza, hagan su pregunta, ¿no? Entonces hemos calculado la moda. Esta parte es como darle órdenes o configurar a la herramienta, al SPSS, para que procese todo lo que le vamos a decir. Por los momentos solamente le hemos dicho que procese una medida, es decir, la moda, que nos diga cuál valor es el más frecuente, hombres o mujeres. Y en el botón gráficos, tenemos los gráficos apropiados. Por ejemplo, tenemos gráfico de barras o gráficos circulares. Estos dos serían los apropiados para nosotros. Por ejemplo, vamos a coger gráfico de barras, y en este gráfico de barras, yo puedo decirle si quiero que la etiqueta sea las frecuencias, es decir, cuántas personas son de sexo masculino o cuántas son de sexo femenino. Luis Miguel nos comenta, para el trabajo individual es suficiente con mostrar la moda y el gráfico de barras. Claro, hay que ver qué tipo de variable es. Juan Carlos, me imagino que debe ser de informática, ¿no? O trabaja en la oficina de informática, y el Access es un paquete que genera base de datos que está dentro de la suite de Office. Sí, hasta el momento es muy similar. Tiene campos y tiene registros, Juan Carlos. Así es. Está muy buena tu observación. Entonces presionamos continuar y ya hemos configurado todo. Entonces, ¿cómo le digo a la herramienta que ya ejecute? Con el botón aceptar se va a generar otro documento que es lo que se llama la hoja de resultados. En esa hoja de resultados van a estar saliendo o se van a estar generando todos los resultados que yo vaya procesando a modo de reporte cuando vaya trabajando con los datos. Presiono aceptar, ¿no? Y de esta forma la herramienta se toma unos segundos y miren, ya tienen la tabla de frecuencias que hemos estado trabajando a mano en el Excel. Esta tabla de frecuencias nos dice, tenemos 30 personas de género femenino, 40 personas de género masculino. Las personas de género femenino representan el 42,9% y masculino 57,1%. Como tenemos más hombres o más personas de sexo masculino, dentro de los estadísticos, vamos a ver si lo ha generado. En la moda podemos ver que es las personas de sexo masculino, ¿no? También tenemos un porcentaje acumulado y un porcentaje válido. Este porcentaje válido es en el caso en el cual algunos datos se pueden corromper, por ejemplo, ¿no? En este caso, todos los datos son válidos, es decir, no tenemos ningún registro incompleto o con valores que no sean válidos. Y como le habíamos dicho también que genere el gráfico, ha generado este gráfico de barras. Todos los gráficos que hagamos en el SPSS, luego al hacerle doble clic, los podemos estilizar o ya darle un estilo más personal. Pero por lo pronto, cualquier tabla que yo haga, al hacer clic derecho, lo puedo copiar y lo puedo llevar a cualquier herramienta, por ejemplo, ya sea el Word, o ya sea, por ejemplo, un PowerPoint si es que quiero mostrarlo, ¿no? Es decir, todo se puede exportar. Inclusive el SPSS también tiene herramientas para exportarlo directamente al Office, ya sea al Word o al PowerPoint. Por ejemplo, aquí lo estoy pegando en el Word, entonces la tabla ya la tendríamos ahí, ¿no? Vamos a solamente quedarnos con una. Y lo mismo podríamos hacer también para el gráfico. Y luego ya mi reto consistiría en este gráfico, bueno, interpretarlo, ¿no? Ya darle un sentido y comentarlo. De la misma forma, vamos a hacer también, por ejemplo, un gráfico circular. Miren. Entonces, en este caso, miren, ya hemos generado para la variable sexo, hemos generado también el gráfico circular, ¿de acuerdo?
Cuando hacemos doble clic en los gráficos, se activa otras ventanas en las cuales ya puedo editar el gráfico de acuerdo a lo que yo necesite, ¿no? Puedo ponerle atributos, por ejemplo, los sectores, puedo cambiar los títulos, entre otros, ¿no? Bueno, vamos a pegar también este gráfico circular o de sectores circulares en el Word, ¿no? Y como pueden ver, el gráfico circular no tiene ningún efecto 3D, sino se presenta de forma plana para que represente realmente la proporción que corresponde. Esta versión que hemos descargado, que es la versión trial, la cual le he compartido, como está preguntando Catherine Collao, es la versión 24, la versión 24 de escritorio, ¿no? De SPSS. Y bueno, que es una versión trial que va a estar disponible o va a estar funcionando por 14 días. Hay una versión que ha sacado la comunidad que tiene funciones similares al SPSS y es una versión gratuita que se llama PSPP. Esta versión de PSPP, así como es una versión gratuita que lo ha sacado SourceForge. Entonces PSPP ponen y tiene, que es este proyecto de las comunidades que hacen software gratuito. También lo pueden descargar y tiene un entorno muy similar al SPSS, pero no está en desarrollo, entonces algunas interfaces son un poco rústicas, pero tiene la misma filosofía. Y también, bueno, lo pueden descargar, ¿no? Lo pueden descargar sin problemas. Se ponen en Google, por ejemplo, descargar, vamos a poner descargar PSPP para Windows, por ejemplo, para Windows, que es el sistema operativo más usado. Y ahí tenemos los links para que lo puedan descargar, ¿no? Les voy a compartir el link aquí en la zona de chat. Si alguien se anima, lo puede descargar. El software es pequeño, es por ejemplo, miren, 40 megas a comparación del SPSS que son casi 900 megas, ¿no? Muy cerca de 1 giga. Y las funciones son similares. Bueno, la ventaja de trabajar con un software estadístico, miren que también yo puedo hacer, con una sola acción, yo puedo hacer varios gráficos. Es también lo que quiero que vean. Por ejemplo, sí, como dice Galia Geldres, yo puedo juntar varias variables. Por ejemplo, voy a juntar las variables cualitativas aquí en frecuencias. Aparte del sexo, voy a buscar también la variable especialidad. Entonces, para estas dos, voy a generar, por ejemplo, gráficos de barras y que también generen tablas de frecuencia. Es decir, puedo poner varias y al ejecutar va a procesar todo. No es como en el Excel que tendríamos que hacer un gráfico uno por uno a mano, o en todo caso, bueno, ya con un trabajo más especializado quizás hacer macros, ¿no? En este caso no. Yo puedo generar los dos, a ambos le tomo la moda, por ejemplo, y a ambos puedo decirle que quiero gráficos de barras para ambos, ¿no? Entonces lo genero, y ahora voy a tener dos gráficos al momento que ejecute el reporte. Tengo para la variable sexo, miren, también tengo para la variable especialidad, ya se ha generado la tabla de frecuencias, donde tengo todos los valores de la variable, es decir, tengo, por ejemplo, 6 personas que son de la especialidad de ciencia, política y gobierno. Tengo 18 que son de gestión y alta dirección. 21 que son de psicología y tengo los porcentajes. Y en la parte inferior tengo el gráfico de barras para la variable sexo y también tengo el gráfico de barras para la variable especialidad. Es decir, con una sola acción, yo ya voy generando todo un reporte o todas unas acciones que me permiten ya procesar un volumen mayor de los datos, ¿no? O sea, puedo procesar más gráficos, puedo procesar más tablas, y luego el siguiente paso es toda esa información que estoy procesando, gráficos y tablas, mi labor sería ahora ponerme a describir, ¿no? Ponerme a analizar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con respecto a una variable cualitativa. Vamos ahora a tomar algunas medidas numéricas a modo de avance, pero luego vamos a explicar qué consiste cada una para una variable, por ejemplo, numérica. Vamos a tomar la variable edad y a esa variable edad, por ejemplo, vamos a calcularle el histograma. Entonces, nuevamente, vamos a analizar. Escojo estadísticos descriptivos, frecuencias. Devuelvo estas dos variables con el botón hacia la izquierda, las voy a devolver.
Y por ejemplo voy a llevar la variable edad, ¿no? Lo llevo hacia la derecha. Ahora, en este caso, como la edad toma muchos valores, no sería apropiado mostrar la tabla de frecuencias porque nos va a salir quizás una tabla demasiado larga. Les voy a quitarle check para que no aparezca. Pero sí voy a tomarle algunas medidas. Miren, tenemos 4 grandes grupos de medidas. Las medidas de tendencia central son las que más usamos, por ejemplo, la media, la mediana, la moda. Esto vamos a explicarlo mañana. También tenemos medidas de dispersión para ver cómo los datos se alejan o se acercan a la media. Vamos a tomarlo, por ejemplo, la desviación estándar. Vamos a tomar la media y la mediana. Tenemos también algunos valores que me dicen si los datos están sesgados hacia uno de los lados de una campana, también lo vamos a explicar. Y también tenemos los cuartiles, o las medidas de posición, ¿no? Llamados también percentiles. Por ejemplo, vamos a ponerle cuartiles. Vamos a calcular eso. Entonces tenemos una serie de valores que lo vamos a calcular. Y finalmente, el gráfico apropiado para una variable cuantitativa, ¿cuál sería? Solamente nos queda el histograma, ¿no? Entonces ponemos continuar y ya estamos listos. Una vez que presione aceptar, se va a generar, miren, aquí tenemos los estadísticos o todas las medidas que le hemos dicho y también tenemos el histograma para las edades, ¿no? Como podemos ver, hay mayor concentración hacia la derecha. Esos son datos ficticios, alrededor de 34, 36 años, ¿no? En este caso es de hombres y mujeres. Podemos también concentrarnos solamente en hombres o solamente en mujeres. Y tenemos ahí las medidas, ¿no? El promedio de las edades es 33 años, 33.10. El valor más frecuente de la moda es 35 años. La mediana es un número que divide el conjunto de datos en 50% de datos a la izquierda y 50 datos a la derecha. Entonces, ¿cómo interpretamos este valor de 34? Podríamos decir que de todos los encuestados, el 50% tiene como máximo hasta 34 años. La desviación estándar es una medida de dispersión que nos dice, que nos establece luego rangos de cómo los valores se alejan del valor central, que en este caso es la media. Y los percentiles son valores que establecen grupos o límites, ¿no? Por ejemplo, el percentil 25, ese número establece un límite y hasta ese número se encuentra el 25% de los datos. Es decir, el 25% de los encuestados tiene hasta 30.75 años. Recuerden que la edad es una variable continua, ¿no? Si yo le pregunto la edad, el tiempo que ustedes están viendo hasta el momento, le preguntamos, por ejemplo, a Jenny, y Jenny podría decir ella tiene, por ejemplo, 27.4 años, ¿de acuerdo? Es una variable continua. Y el percentil 50 coincide con la mediana porque detrás de él se encuentra el 50% de los datos, y el percentil 75 corresponde a 35 años, que dice que detrás de él se encuentra el 75% de los datos. ¿Cómo hacemos para comparar grupos? Recuerden que la estadística es muy útil para comparar grupos. Supongamos que yo quisiera comparar los resultados de hombres y de mujeres, ¿no? Por ejemplo, las notas. El SPSS tiene la opción en datos para segmentar el archivo, es decir, voy a dividir al conjunto de datos a través de una característica, que en este caso es el sexo, voy a dividirlo en hombres y mujeres, entonces escojo el sexo, para poder organizar los resultados en grupos. Es decir, le voy a pedir que me dé los resultados para hombres y mujeres, ¿no? Tanto las medias, todo lo que yo haga, me va a dar 2 resultados, para hombres y para mujeres. Entonces veamos, mira cómo funciona esto. Cogemos aceptar y ya, siempre cuando hacemos una acción, en la hoja de resultados aparecen unos comandos en inglés, lo cual te permite a ti verificar si el comando se ha ejecutado, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos ha dicho que ha ordenado los casos por sexo y que el archivo lo ha dividido, ¿no? Split, el verbo split significa dividir, y lo ha separado por la variable sexo. Entonces, vamos a hacer una acción, por ejemplo, voy a escoger ahora la variable, dentro de analizar, escojo la variable nota, porque quiero comparar las notas de los hombres y las mujeres. Entonces regreso, escojo la variable nota, y por ejemplo de la nota, quiero comparar, bueno, la media, mediana y moda, la desviación estándar, y también quiero hacer los gráficos del histograma. ¿Qué va a pasar ahora? Como hemos dividido el grupo en hombres y mujeres, va a generar una tabla para hombres, una tabla para mujeres,
un gráfico para hombres y un gráfico para mujeres. Observen. Al ejecutar, en los resultados, nos dice, ¿no? Esta tabla es para las mujeres. Es decir, las mujeres en el examen tienen un promedio de 15.10. Y en cuanto al histograma de sus notas, es este gráfico que estamos viendo. Los hombres tienen en promedio una media de 12.75 y el gráfico que está mostrando ahí es el histograma de los hombres. Es decir, luego podemos hacer comparaciones entre grupos, ¿no? Igual, si yo quisiera también, por ejemplo, hacer cálculos para comparar los resultados por especialidad, a ver a qué especialidad ha tenido mejor desempeño, o buscar categorías de grupos, lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos ahora, ¿tienen alguna pregunta? Porque hasta aquí quisiera llegar con el tema del SPSS para que también lo puedan explorar. El link está en su... Se los he compartido y está también en el Dropbox. ¿De acuerdo? ¿Tuvieron alguna pregunta antes de continuar, por favor? Antes de ver el tema con el Minitab. Gale nos pregunta, ¿perdidos qué significa? Bueno, perdidos, cuando recopilamos datos o cuando se hacen encuestas, a veces las personas no contestan de forma apropiada o no tienen la información. Entonces, esos valores perdidos se codifican en la variable con un valor, con códigos, por ejemplo, 99, 99. Es decir, en vez de poner una edad, como por ejemplo 30 años, si no sabemos la edad de la persona, se suele colocar algunos códigos, por ejemplo, 9999, ¿no? A ver, nos pregunta Otilia. No, tiene total libertad. Solamente le estoy dando un abanico de posibilidades para que vean lo que hay, pero pueden hacerlo en Excel, pueden hacerlo en SPSS o también, bueno, en Minitab, ¿no? Solamente era una posibilidad. La ventaja de estos programas es que todo se ejecuta de forma rápida. ¿Me escuchan? ¿Los demás me escuchan, por favor? Si pueden confirmar, parece que Víctor no nos escucha, pero Víctor, quizás tengas algún problema con el audio. Bueno, como dice Otilia, tienen total libertad de hacerlo en el Excel o hacerlo, por ejemplo, en el SPSS, ¿no? Porque al final, estos cuadros, luego ustedes lo pueden copiar y lo pueden pegar en el Word para luego hacer un informe breve. ¿De acuerdo? Bueno, la otra herramienta que también les he compartido es el Minitab, ¿no? El Minitab 17, y funciona de forma similar. Lo que voy a hacer es copio la base de datos a su entorno, lo voy a copiar. Vamos a esperar que está cargando. Es la primera vez que ustedes lo cargan, les va a pedir que coloquen algunos datos para registrarse. Y luego ya se va a ejecutar, ¿no? Voy a usar... bueno, disculpen. Voy a conseguir otra versión porque mi versión, bueno, ha caducado. Mi versión de Minitab parece que ya la estaba usando. Entonces, por lo pronto, los invito a que ejecuten, ¿de acuerdo? A que ejecuten el programa SPSS, lo exploren, ya tienen el link, y al final de la sesión les voy a compartir este archivo ya en SPSS y también el Excel para que lo puedan replicar. Miren que al final se ha generado una hoja de resultados. Esta hoja de resultados también yo la puedo guardar, ¿no? La puedo guardar y luego la puedo compartir con alguien para que tenga todos los resultados que hemos ejecutado, ¿no? Acá le voy a poner, por ejemplo, resultado 1, laboratorio 1 de SPSS. Muy bien, les agradezco mucho por su tiempo y el día de mañana domingo vamos a hacer algo más teórico, pero seguiremos reforzando el tema de los cálculos. El día de mañana vamos a ver las medidas de resumen, cómo interpretar una media, una mediana, una moda, y también un gráfico adicional que es el gráfico de cajas. No, miren, el archivo de los datos puede ser en Excel,
y el informe donde ustedes coloquen sus observaciones y su interpretación puede ser el Word. Al final las herramientas estadísticas me van a dar un cuadro y ese cuadro al final pueden ponerlo en un Word y al final cada uno entregará un Word y en ese Word su gráfico lo pueden hacer con Excel o lo pueden hacer con SPSS. ¿De acuerdo? O sea, tienen libertad. Lo que nos interesa más en esta primera parte es que pueden hacer un comentario apropiado del gráfico o del resultado numérico que estamos obteniendo. Pero ¿cómo obtienen ese resultado? Tienen libertad. Pueden hacerlo en Excel, pueden hacerlo en SPSS, pueden hacerlo en Minitab, o algunos inclusive han mencionado el programa R, que es un programa gratuito de la comunidad, que también lo pueden usar. Entonces hay libertad para hacerlo. No estamos pidiéndole que obligatoriamente sea con una herramienta en particular. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces les agradezco mucho por su tiempo y mañana domingo vamos a continuar con mayor detalle. Los invito, como les decía, a que puedan descargar esta herramienta. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta mañana.